Hola, buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes tardes. y bienvenidos. Bienvenidos al encuentro Ciencia en Constante Evolución. Bueno, en primer lugar quería agradecer a nuestros dos invitados, el doctor Celso Arango y la doctora doña María Ángeles Durán, su participación para tratar un tema crucial hoy en día, como es la salud mental. También quiero dar las gracias al moderador del encuentro, muy conocido por nosotros, Luis Quevedo, divulgador científico, que ya ha colaborado con nosotros en diversos. En Constante Evolución son una serie de encuentros que se centran en diferentes temáticas de actualidad para analizar aspectos relacionados con la ciencia, con la tecnología, con la salud. Y reunimos a dos expertos de diferente perfil profesional con el objetivo de entender los cambios que estamos experimentando como sociedad desde diferentes perspectivas. Hoy el asunto que nos ocupa es la salud mental, un tema que nos afecta a todos como sociedad y que está más presente que nunca en la agenda política y social, puesto que ha evidenciado que es un aspecto fundamental de nuestra salud. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de la población mundial ha padecido en algún momento de su vida algún tipo de enfermedad mental. Enfermedad mental que repercute en la autoestima, en las relaciones sociales y en la calidad de vida de las personas afectadas. En el encuentro de hoy, el doctor Arango y la doctora Durán tratarán cuestiones fundamentales para entender en qué punto estamos, cuáles son los factores que determinan los problemas de salud mental, qué podemos hacer para desterrar el enigma, el estigma, que existe en las enfermedades mentales, o qué ha cambiado en la sociedad para que ahora se dedique más atención a esta parte de la salud. Como fundación, nuestra misión es impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, promover su acercamiento a la sociedad para intentar ayudar a encontrar una respuesta a las necesidades del sistema en beneficio de la salud y el bienestar de la población. Y con este tipo de encuentros, como el de hoy, las actividades que realizamos en apoyo de jóvenes científicos y emprendedores en el ámbito de la salud, así como acciones que promovemos para fomentar vocaciones STEM, son muestra del compromiso con la ciencia y la innovación y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en especial con el 3 de salud y bienestar. Bueno, sin más dilación, doy paso a la parte principal y doy paso a Luis Quevedo para que comience este encuentro que estoy seguro que a todos nos va a encantar. Muchísimas gracias. Luis. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todas las personas que nos siguen conectadas en streaming. Es la verdad un placer compartir nuevamente con vosotros y con nuestros nuevos dos invitados. Como os digo siempre, qué fácil me lo hacéis cocinar si siempre tenemos tan excelentes ingredientes, ¿no? Estoy seguro que va a ser una conversación interesantísima. Yo quería arrancar, si me permitís, con una pequeña derivada, y es que además de divulgador, yo soy director de proyectos estratégicos de FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ¿no? Y también desde ahí, particularmente, es un placer estar con todos vosotros esta tarde, porque al aceptar esta invitación de la Fundación Pfizer, me pareció particularmente indicado. Esto impulsa una actividad que pone de manifiesto, creo, y creo que no me equivoco aquí, y Sergio estará de acuerdo conmigo, algunos de los mejores valores que compartimos los miembros del Consejo de Fundaciones por la Ciencia. Es una iniciativa que coordina FECIT, pero que acoge a numerosas fundaciones que comparten la convicción de que el progreso material, pero también el mental y espiritual, añadiría, del país, no puede desaprovechar todo lo que la ciencia debe aportarnos. Decía pues ese progreso material y espiritual, pero lo decía en el sentido de la psique griega, ¿no? De la mente, porque como ya citaba Sergio, dice la Organización Mundial de la Salud que salud requiere tener en cuenta el bienestar físico, pero también el mental y social, ¿no? No solo la ausencia de aflicciones, de enfermedades. Así que, en fin, estamos tratando un tema tremendo. Un tema tremendo después de haber hablado, por cierto, de temas como el cáncer, como el Big Data, como los algoritmos aplicados al diagnóstico de enfermedades, entre un montón más de temas, ¿no? Y hoy, como decíamos, vamos a hablar de salud mental. Yo diría que esta cuestión, seguramente la de la salud mental, y perdónenme la redundancia, está en nuestras mentes más que nunca, ¿no? Después de estos 2 años de pandemia,
quien fuera mínimamente lejano o quien no estuviera muy familiarizado, creo que se ha puesto de relevancia. 2 años de estrés continuado nos han apretado a todos y a todas y si más no, si no ha sido una afección personal, seguro que hemos conocido casos cercanos. Así que, aunque siempre ha sido un tema adecuado, ahora seguramente más que nunca. Y como les decía al principio, lo vamos a hacer con 2 invitados con ingredientes de primerísima calidad. La doctora María Ángeles Durán es catedrática de Sociología y doctora en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora vinculada a Ad Honorem, más o menos emérita, ¿verdad, María Ángeles? Si lo entendí bien. Vale. De investigación en el CSIC, donde ha dirigido el Departamento de Análisis Socioeconómicos, ha pertenecido a los departamentos de Economía y Población, tiene más de 250 artículos publicados y que se centran principalmente en el análisis del trabajo no remunerado y su relación con la estructura socioeconómica. La doctora Durán ha recibido el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz en Ciencias Económicas y Jurídicas, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y, entre otros reconocimientos, es también doctora honoris causa por varias universidades españolas. La última, si esto no se ha actualizado desde que compuse estas líneas, la de Salamanca, este pasado mes de mayo, justamente. Y sigo, el doctor Celso Arango, él desarrolla su labor en investigación, en docencia y en clínica, especialmente en el campo de la psiquiatría infanto-juvenil y la psicosis. Él es el expresidente, ¿no? El pasado presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe de servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Universitario, perdonadme, Gregorio Marañón, catedrático de Psiquiatría en la Universidad Complutense, la de Maryland y la de California en San Francisco, además del King's College de Londres. Posee además innumerables, no vamos a pormenorizar aquí, reconocimientos nacionales e internacionales por su labor, como la Cruz de la Orden Civil de Sanidad o el premio Dean del American College of Psychiatrists. Hecha esta introducción, tan fantásticos currículums, permítanme que vaya a una pregunta sin cuya respuesta no estaríamos aquí y no hubiera leído tanto texto. Empiezo por ti. Os puedo tutear, ¿verdad? Yo creo que cuando hemos hablado por teléfono nos hemos tuteado. Encantado. María Ángeles, ¿qué te lleva a ti a tu campo de estudio, a la sociología en un primer momento? ¿Qué es lo que te atrae? Me atrae la sociedad, la gente, ver la variedad, ver el sufrimiento también, ver las posibilidades de que ese sufrimiento desaparezca o se atenúe. Yo creo que eso es lo que me ha llevado a la sociología, la gente. Y Celso, para ti, como médico y después psiquiatra y además esa especialidad en infantil y juvenil. Pues yo la verdad es que cuando estudiaba medicina, sí, yo sí sabía que quería, ¿no? Desde pequeño ser médico, pero no tenía nada claro el tema de la psiquiatría. Yo creo que lo que me acercó a la psiquiatría fue probablemente que me gustan los retos y la complejidad, ¿no? Estuve dando un interno de cirugía, estuve estudiando, pero probablemente esa complejidad, esa mezcla de lo biológico, lo psíquico, lo social, el no saber, ¿no? Antes Sergio, queriendo decir estigma, ha dicho enigma, y quedaba perfectamente bien, no hacía falta modificarlo. Tiene tanta razón cuando dice estigma como cuando dice enigma, ¿no? Está tanto por descubrir y tanto por conocer que es realmente pues dicen en inglés, un challenge continuo, ¿no? Yo creo que probablemente haya sido esa la complejidad. Tú hablas de la complejidad, de ese aspecto de lo social, ¿no? María Ángeles, tú decías también la sociedad en su conjunto, pero tu trabajo en particular ha hecho hincapié, ha observado con mucho detenimiento la situación de la mujer en España. Tenía por aquí anotado que en tu tesis doctoral, de hecho, ya la dedicabas, ¿no? Las condiciones sociales de las mujeres en España, un tema muy recurrente. ¿Por qué ese foco? Pues mira, yo no empecé la tesis así. La empecé sobre los obreros españoles y las posibilidades de ascenso y de mejora social a través de los cursos
de formación profesional. Pero tuvimos un desencuentro sobre el éxito de algunas medidas públicas y me costó perder el acceso a mis datos y de ahí pasé a una tesis sobre el trabajo de las mujeres. Entre otras cosas porque me ofrecieron una financiación y porque había perdido el acceso a los datos. Si no hubiera sucedido aquello y en aquellos años, pues a lo mejor mi derrotero hubiera sido distinto. Pero me encontré muy a gusto cuando empecé a trabajar el tema. Y yo creo que también hubo otro elemento importante, y es que mi padre murió cuando yo era muy joven, cuando tenía 17 años y era la mayor de 6. Y entonces mi madre fue un personaje muy importante en mi vida porque tuvo que romper con muchas costumbres sociales para sacarnos adelante a los 6 hijos. Y entonces me di cuenta que si no, a lo mejor no lo hubiera hecho, de cuánto vale el trabajo del cuidado, que no es mercado, que no es empleo, y que sin embargo está completamente descuidado en el derecho, en la economía y en las ciencias sociales en general. Y de ahí me vino sobre todo el interés por el análisis del cuidado, que después ha derivado en buena parte en el cuidado de enfermos. Qué interesante. Luego seguro que tendremos tiempo para ahondar más, así que adrede me permito hacerte una pregunta superficial. Repito, luego le damos más, ¿no? Solo estamos arrancando. Pero me planteo si... creo que lo hemos hablado esto por teléfono, ¿no? En una ocasión previa. Las condiciones laborales, incluso de trabajo no reconocido, ¿no? En muchas ocasiones, esto ha sido fundamental para la salud mental de las mujeres en España. Y entiendo que en los años, en las últimas décadas, esa situación laboral se ha ido transformando y eso tiene que haber tenido un impacto, una relación con la salud mental. La tiene, seguro, pero mira, lo último que estaba estudiando hace nada, unas horas, era la situación de mujeres que están cuidando a enfermos de ictus que han quedado muy, muy gravemente disminuidos, ¿no? Y la situación de las mujeres que cuidan es tremenda, es mucho peor que la de las asalariadas. No tienen seguridad social propia, no tienen posibilidades en el futuro de tener una pensión, sus jornadas de trabajo son larguísimas y estas mujeres, la mayoría me decían que necesitarían ir al psiquiatra y que muchas de ellas no van sencillamente porque están tan atadas al enfermo que no tienen tiempo de cuidarse ellas mismas. De modo que tanto el acceso al empleo como el no poder acceder al empleo, como la alta carga de trabajo no remunerado que no es empleo, todo ello sin duda contribuye al cansancio, al disgusto, al sufrimiento y también a la enfermedad. Y luego te preguntaré sobre el acceso a los cuidados de salud en ese caso. Sí, lo hago, me las anoto. Ahora abrimos algunos temas y luego nos iremos siguiendo. Es que tenemos rato, tenemos casi, si lo que me han prometido es cierto, tenemos 90 minutos de conversación, unos cuantos menos ahora por delante, pero estará muy bien. Celso, quería hacerte una pregunta. Tú, además de ser o haber sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y jefe del área de salud, como decía antes, estás jefe, del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Gregorio Marañón, una especialidad que se ha aprobado recientemente, ¿no? Y debo admitir personalmente mi ignorancia, no sabía que no existiera. Y entonces lo que me pregunto naturalmente es, ¿y qué pasaba cuando no existía esta especialidad? ¿Qué hacíais con estos pacientes? ¿Los tratabais igual que a los adultos, pero con menores dosis? ¿Cómo se aproximaba a esto? Bueno, pues si no sabías que no existías, porque no lo hemos hecho suficientemente bien, porque llevamos 25 años intentando dar a conocer que esta era una necesidad no cubierta en nuestro país. Y de hecho, los únicos 2 países en el resto de Europa que no tienen especialidad son Bulgaria y Albania. No hace falta decir más, ¿no? A ver, esto ha sido, como decía, una deuda histórica que año tras año ha sido promesas por parte, ¿no?, de distintos gobiernos, de distintos signos, y que pues, no conseguíamos que se llevara a cabo. En el año 2014 apareció, pero luego quedó derogada porque salió del Real Decreto contra ley
todo, y afortunadamente, muy recientemente, en agosto pasado, se aprueba por fin la especialidad de psiquiatría de infancia y adolescencia. ¿Qué pasaba hasta ahora? Pues lo que pasaba es que los residentes que hacían el MIR, médicos internos residentes en psiquiatría, rotaban 4 meses, que era el tiempo mínimo establecido para infanto juvenil, y después, al acabar, pues podían dedicarse a ver adultos o a ver niños y adolescentes. Claro, eso que antes eran 4 meses, ahora con la aprobación de la especialidad son 4 años. Hemos multiplicado por 10 el tiempo de formación en la infancia y adolescencia. Y eso es algo que nos dice la OEMS, ¿no? Las entidades europeas que se dedican a la formación de los médicos en distintas especialidades, y que es absolutamente necesario, pero como tú dices, los niños no son adultos pequeños a los que le damos la mitad de la pastilla y ya está, ¿no? Cuando hablaba ahora la profesora Durán, decía de que las cuidadoras, ¿no? De las cuidadoras de las personas con ictus. Pues las cuidadoras de las personas con ictus tienen seguro que una sobrecarga emocional enorme, etcétera, pero a nosotros lo que nos corresponde es ver día tras día a madres que tienen un hijo con una enorme discapacidad intelectual, un autismo de grave afectación, y que saben que durante toda su vida, hasta que el día que desaparezcan, van a tener que ser cuidadoras principales de ese niño mientras va creciendo, ¿no? Y probablemente la carga emocional de eso, el afrontamiento, etcétera, no sea el mismo. No lo pongo por poner un ejemplo, porque podría poner miles de ejemplos en lo que es el diagnóstico, la clínica, el tratamiento, los efectos secundarios, etcétera. Al final, los niños no son adultos pequeños, y lo que funciona muchas veces para adultos no funciona para ellos. Por lo tanto, es necesaria una formación específica, que es la que vamos a conseguir a partir del próximo año, que empiezan los primeros residentes de la especialidad de psiquiatría de infancia y adolescencia a poder elegir esta especialidad, que va a ser 5 años. Por lo tanto, en 2028 tendremos los primeros especialistas que van a tener la suerte que no tuvimos los que nos formamos cuando todavía esa especialidad no existía en nuestro país y tuvimos que irnos al extranjero. Celso, para nada estaba apuntando al mal trabajo que podáis haber hecho. Estoy seguro que no es el caso. Déjame aducir, o ignorancia propia de verdad, o, si quieres una solución de compromiso, viví muchos años en el extranjero y hace muy poco que he regresado. No me habría enterado en ningún caso de que estaba esta campaña en funcionamiento. Pero vamos, medio bromas aparte, la verdad es que me sorprendió mucho, y me sorprendió mucho cuando sí que lo he leído un poco más, que fuéramos esa excepción, ¿no? Una excepción notabilísima. Notabilísima, además. Yo puedo, en una nota biográfica, mira, no me he enterado como adulto de que no existiera, pero como infanto-juvenil, como paciente infanto-juvenil, sí que he echado mano de servicios tanto de psicólogos como de psiquiatras, y me doy cuenta ahora que ninguno estaría especializado en mi edad, ¿no? En aquel momento. Es curioso. Seguro que es infinitamente distinto, ¿no? Pero, ¿qué es lo más típico, lo más prevalente en este tipo de pacientes? Bueno, lo primero que hay que decir no es cuáles son los más prevalentes. Lo primero que hay que decir es que es muy prevalente. Antes se han dado datos, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 5 niños, un 20% a lo largo de la infancia y adolescencia, entre el nacimiento y los 18 años, va a cumplir criterios para algún tipo de trastorno mental. Afortunadamente, muchos de ellos son leves, ¿no?, y pasan, desaparecen. Claro, cuando hablamos de trastorno mental, incluimos discapacidad intelectual, incluimos autismo, trastornos del vínculo, epilepsis, encopresis, trastornos de adaptación, depresión, y luego otras patologías más graves, ¿no? Trastornos psicóticos, trastornos compulsivos, etcétera. Los más frecuentes, afortunadamente, son los que no son más graves, ¿no? Los más frecuentes probablemente sean los trastornos adaptativos, los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos, como por ejemplo la depresión, y algún trastorno de desarrollo, como el trastorno por déficit de atención. María Ángeles, yo quería preguntarte antes, y ahora quiero unir la conversación, a ver si lo consigo. Hablabas de esa carga mental y de esa responsabilidad del cuidado. Hacías referencia a tu caso, ¿no? Cómo de repente te sensibiliza el ver la experiencia de tu madre, ¿no? Esa carga es la que está claramente detrás de lo que parece, si tengo el dato bien,
hay hasta 6 veces más trastornos mentales entre mujeres trabajadoras que entre hombres trabajadores, según datos de la Encuesta Nacional de Salud en España. ¿Es porque está el trabajo y además esa sobrecarga? Pues ahí es una pregunta que no es fácil de responder, porque a pesar de que es la herramienta con la que más podemos trabajar quienes nos movemos no en la clínica, que a veces me dan mucha envidia porque tienen la sensación de que resuelven un problema, y los que nos movemos en las macrocifras, con las estadísticas grandes, nacionales, pues estamos mucho más lejos de esa capacidad de resolver un problema concreto. Pero yo he trabajado mucho con las encuestas europeas y con las españolas de salud, y en mi opinión las cifras son muy malas. O sea, tenemos una carencia enorme y te puedes encontrar con que países que son muy parecidos dan unas cifras muy distintas. Y yo creo que es más el instrumento de análisis que la situación real. Entonces, yo no sé si 6 veces más, pues es realmente 6 veces más, o es que el instrumento de medida pues es más sensible a algunas cosas que en realidad no debiera ser tan sensible, ¿no? Yo tengo la impresión de que en el caso sobre todo de la depresión, las estadísticas son especialmente malas, ¿no? ¿Por qué? Lo pienso. Por una parte, están de acuerdo prácticamente todas las observaciones extensivas, o sea, las encuestas, en que las mujeres tienen índices más altos de depresión y que además eso se acentúa con la edad. Ahora, si le pones en el contexto de que las pensiones son muchísimo más bajas, que significa la condena a la dependencia y al hambre en muchos casos, ¿no? Si significa que al final de su vida no tienen la pareja con la que han estado viviendo, mientras que los hombres suelen llegar al final acompañados de quien ha sido su compañera de toda la vida, bueno, o por lo menos de parte importante de su vida. Y si tienes en cuenta que las mujeres tienen mucha más morbilidad que los hombres, sobre todo al final de la vida, pues la verdad es que se dan unas condiciones muy favorecedoras que no tendrían, digamos, una base biológica, sino más bien una base social. Y que, por tanto, podría ser posible mejorar esas condiciones sociales para reducir esos elementos que favorecen la depresión. También pienso que, por ejemplo, yo he tenido experiencias cercanas, hay por ahí algunos libros muy bonitos que las cuentan, de padres de familia a los que la propia familia no quiere de ninguna manera que se les reconozca como enfermos mentales, porque eso significaría la pérdida del empleo. Con las mujeres hay una tolerancia mayor. No pueden decir abiertamente que están muy tristes y entonces de ahí pasar a una definición social, no estoy diciendo clínica, como depresivas, etcétera, porque no tienen esa obligación de ser las fuertes y de ser las que sacan adelante a la familia. Dicho esto, pues no querría pasar más adelante sin dar la enhorabuena a Celso Arango y dársela a la sociedad española, porque realmente conseguir que no que se apruebe una especialidad, sino que se dote y que quienes tengan problemas de este tipo, con hijos o, en fin, ellos mismos, jóvenes y adultos jóvenes quiero decir, y niños, pues que sepan que pueden contar con unos servicios que les van a atender los que antes no les atendieran, pero que ahora la calidad será mejor, ¿no? Así que me congratulo mucho y enhorabuena, ¿no? Seguro que ha costado mucho trabajo conseguirlo, pero bueno, al menos las buenas noticias hay que celebrarlas. Bien está lo que viene a acabar. Bueno, lo que viene empieza, ¿no? En este caso, esta es la parte buena, ¿no? Ahora empezáis a formar. Por cierto, huelga decirlo, pero preguntaos y repreguntaos y no, por favor, no quiero hacer de sheriff de la conversación para nada. Me estaba preguntando algo que no sé si va a volver a poner en evidencia mi ignorancia o si está bien tirada la pregunta. Así que allá voy. Te estaba preguntando, ¿no, María Ángeles, si históricamente hay una carga específica sobre la salud mental femenina. Tú me dices, si entiendo bien, que puede que la haya o no, están estas cifras, habríamos de revisar la vara de medir que estamos usando, pero en cualquier caso hay determinantes sociales, ¿no? que son extrínsecos que al menos claramente tienen un peso. Otra cosa es si luego
elimináramos todo esto y comparáramos, ¿no? Hombres y mujeres, si realmente hay tanta diferencia o no. ¿Hasta ahí te he entendido bien? Perfectísimamente. Vale. Yo una cosa que me estaba preguntando, por aquello que os decía antes, que quería intentar unir las conversaciones, es porque una cosa que me venía a la mente, y escuchándote a ti con esa pequeña viñeta biográfica que dices, te sensibiliza, ¿no? Te pone en primer plano ese enorme esfuerzo y esa situación inusual de normalmente tiende a ser una mujer la que carga con la crianza de la familia cuando hay una separación, cuando hay una pérdida, etc. Eso también tiene de alguna manera que acabar trasvasando, acabar teniendo un efecto de algún tipo, de alguna calidad, y eso os lo paso a los dos, pero estoy pensando en Celso ahora mismo, precisamente sobre la crianza de sus hijas y sus hijos, ¿no? Este peso específico de esto, ¿sabemos si hay diferencias en familias monoparentales o no? Bueno, vamos a ver, varias cosas. La primera es que, como decíamos antes, ¿no? En esa integración de lo biopsicosocial, efectivamente, en términos globales, hay dos patologías que son más frecuentes en la mujer, dos patologías mentales, me refiero, en la mujer que en el hombre, que son la depresión y los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Fundamentalmente la anorexia nerviosa. Pero en términos globales, sobre todo en lo que tiene que ver con la infancia y adolescencia, hay más varones afectados por trastornos mentales, sobre todo por trastornos mentales graves, que mujeres. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la discapacidad intelectual, el autismo, esquizofrenia, ¿no? Todos los trastornos del desarrollo, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con variables fundamentalmente biológicas, ¿no? Tiene muchos motivos. Muchos de ellos son hormonales, que la industria farmacéutica lleva años buscando, ¿no? Hormonas femeninas que son protectoras, neuroprotectoras del cerebro, y todos sabemos que un mismo cerebro que sufre un parto distócico, en el que hay hipoxia en el momento del parto, el efecto, el impacto que va a tener ese cerebro de un chico, de un niño recién nacido, va a ser mayor que de una niña, un bajo mismo, ¿no? Muy bajo peso al nacimiento. Como sabemos también, por ejemplo, que una persona, antes hablamos de ictus, ¿no? Una persona que tiene un accidente cerebrovascular siendo de la misma gravedad, en el varón va a tener un mayor impacto que la mujer, porque el varón tiene unas áreas cerebrales, ¿no? Que son más asimétricas y que el lado contralateral, el hemisferio contralateral, le va a costar más el suplir la parte que está lesionada del otro lado, cosa que para la mujer va a ser más fácil, ¿no? Estudios sobre cómo factores estresantes sociales, incluidas guerras, muertes, malas noticias, pero también hambrunas o infecciones, incluso por influenza, de la gripe, afectan al feto que está en esa madre embarazada. Hay muchísimos. Y es muy evidente que todos esos factores que acaban produciendo una serie de insultos cerebrales aumentan 2, 3, 4 veces el riesgo de trastornos mentales a lo largo de la vida, igual que lo hacen, por ejemplo, cualquier problema que surge durante el parto o en los primeros estadios de la vida. Los primeros estadios, me refiero a los primeros días, semanas o meses de vida, ¿no? La vinculación, ¿no? Los trastornos mentales que aparecen en niños que no han tenido una vinculación, que han crecido en orfanatos, ¿no? Y dentro de los niños que han crecido en orfanatos, la ratio de trabajadores que había, por tanto el contacto que tenían esos niños con un cuidador principal o no, ha afectado mucho, ¿no? Afecta más o menos el riesgo de trastorno mental a lo largo de la vida. O sea que estudios sobre la importancia, ¿no? Y de hecho en Gregorio Marañón tenemos uno de nuestros servicios, es el de psiquiatría y psicología perinatal, ¿no? Donde vemos desde aspectos que aparecen antes del embarazo, porque esto no aparece solo con quedarse embarazada. O sea, la situación de estrés previo a quedarse embarazada, el consumo de tóxicos previo a quedarse embarazado por parte de la madre y del padre, ¿no? Influye en que no solo en la primera generación, sino hasta 3 generaciones más allá, haya un incremento de trastornos conductuales e incluso trastornos mentales con diagnóstico definido. Celso, permíteme que
hurgue un poco más en este tema. Y te pido, no sé si te puedes acercar un poquito más, porque creo que te estamos escuchando por el micrófono del ordenador y nos hace un poquito de eco para que todo el mundo lo oiga súper bien. Voy a insistir en mi punto, a ver si así os extraigo más información. Yo me planteaba, porque tú estabas diciendo, ¿no?, que claramente hay muchos más varones afectados que hembras en general, ¿no? Nos dabas una serie de razones de peso biológicas. Yo tal vez hay otra parte de la pregunta que la planteo de otra manera, ¿no? Que es, así como por ejemplo, ¿no?, en los últimos años, ciertamente la última década, ¿no?, ha habido una conversación académica muy interesante y muy provechosa, creo, alrededor de una cierta inequidad o un descuido mayúsculo en la investigación médica. Estoy pensando en aspectos de salud cardiovascular o reproductiva, ¿no?, en los que de repente vemos que se había estudiado o dejado de lado estudiar a la mujer como algo distinto a un hombre, ¿no? En muchos ensayos clínicos, en muchos estudios, coges un hombre, incluso con ratones, ¿no? Prefieres ratones que ratonas en algunos casos, y pierdes información por el camino. Me preguntaba si en salud mental no ha sucedido esto, que parece que ha sucedido en otras áreas de salud, ¿no? Es una pregunta que os lanzo a los dos, ¿eh? ¿Sabemos tanto de la salud mental en femenino como en masculino? A ver, ¿quién se atreve el primero? María Ángeles. Yo, bueno, ¿Qué piensas? pues Sí, por favor. es que hay un punto en el que me gustaría matizar, ¿no? Claro, yo lo estoy viendo sobre todo desde una perspectiva sociológica y económica. Cuando un paciente tiene una enfermedad mental temprana y es grave, su impacto social y económico le va a acompañar toda la vida a él y a todos los que tengan que ver con él, ¿no? Pero cuando quien sufre el impacto es una persona mayor, ¿sí?, en términos de cantidad de personas que lo sufren, tiene un impacto social y económico extraordinario. En España ahora mismo hay 9,5 millones de personas mayores de 65 años y todos los años aumenta 3 meses la esperanza de vida. Eso quiere decirse que si estamos planificando servicios de salud, y entre ellos mental, tenemos que ser muy conscientes de que los enfermos por degeneración asociado con el envejecimiento van a ser una demanda muy fuerte en los próximos años. Como las mujeres somos más longevas que los hombres, solo por eso yo calculo que va a haber más mujeres enfermas que hombres, mujeres mayores enfermas. Pero como además se casan o se emparejan con hombres que son mayores que ellas, las mujeres están, digamos, estadísticamente ya obligadas a pasar los últimos años de su vida en unas condiciones de soledad, de enfermedad, de edad más avanzada que la media de los hombres, etc. Entonces, ahí, si yo fuera ministra, por ejemplo, de Salud, me preocuparía mucho estar muy atenta a cómo vamos a resolver las demandas en relación con la salud mental de la población de edad avanzada, porque España gana en vida, pero es una vida que va condicionada también con el desgaste, ¿no? Y la enfermedad por desgaste va a ser, yo creo, la gran consumidora de recursos en los próximos años en el sistema sanitario. No es que haya respondido del todo a tu pregunta, pero dicho de otro modo, habrá una presión muy grande de mujeres demandantes al sistema sanitario por la simple razón de que son más longevas. En relación con esto último, y luego intento contestar a la pregunta. Algo que antes has dicho, ¿no? La pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no?, la importancia de la salud mental. Bienvenido sea, eso estaba ella de antes, y pues que el hecho de que, ¿no?, haya habido una serie de gotas que hayan colmado el vaso y cuando se desparrama la gente se entera, pues fenomenal, nos parece estupendo. Pero otra cosa que se ha puesto muy de manifiesto, que algo que también estaba detectado fundamentalmente en países como Estados Unidos o países nórdicos, que es una gran preocupación, es el tema de la soledad no deseada, ¿no? Y yo creo que a lo que alude también, ¿no?, la profesora Durán, que esa soledad no deseada en la que se han muerto tantísimas personas, sobre todo en la primera ola con
con el COVID y en la que han estado muchas personas en residencias durante, ¿no?, más de un año, y ya ha acelerado el declinar cognitivo en muchas personas que estaban en predemencia, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar ¿no?, con ese aumento de la esperanza de vida, que bueno, ahora lamentablemente ha bajado casi año y medio, así de un plumazo, ¿no?, en muy poco tiempo, pero estoy seguro que volverá a subir de nuevo, ¿no? Y efectivamente, estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con la profesora Durán en que en ese aspecto las mujeres en esa última etapa de la vida, ¿no?, pues tienen un mayor factor de riesgo, sobre todo porque el hombre es todavía un ser más incapaz de vivir solo, ¿no? Y cuando se casa aunque sea mal. Claro. Y las mujeres, si es para casarse mal, no se casan. A esa edad ya han aprendido a decir que no. Efectivamente. Y el hombre ni siquiera a esa edad ha aprendido a decir que no, porque es incapaz de valerse por sí mismo. Entonces, cuando una persona de mayor edad se queda viudo, pues lo primero que hace es buscar, ¿no? Cuando una mujer de cierta edad se queda viuda, pues muchas veces pues afronta sola, ¿no?, muchas veces el final de la vida. En cuanto a lo de la detección o no detección, yo creo que ahí probablemente afecte menos que en otras áreas de la medicina. Es más, diría que puede ser al revés, porque en ese estigma del que hemos hablado de la salud mental, yo creo que la mujer se defiende mejor. Y está demostrado que uno de los grandes problemas que tenemos en salud mental es la accesibilidad. O sea, que la gente reconozca que tiene un trastorno mental y pida ayuda. Entonces, hay mucha gente que está sufriendo un trastorno mental y que le da vergüenza y que no quiere que la gente sepa y, por lo tanto, no acude a su médico de atención primaria o al especialista. Y la experiencia es que, y por eso hay gente que dice que la depresión es mucho más prevalente en la mujer, porque la mujer sí acude a ayuda. Bueno, no hace falta que no recurramos al tópico de que cuando nosotros nos perdemos con el coche somos incapaces de preguntar, y la mujer pues, encuentra mucho antes el camino que nosotros porque pregunta enseguida, ¿no? Pues yo creo que algo parecido pasa con eso, y esa estigma, vergüenza del varón, de yo tengo que ser fuerte, yo no puedo estar, esto es para débiles, esto es solo para personas que a mí no me puede estar pasando esto, probablemente haga que sea menos accesible al sistema sanitario de salud mental. Sí, pero hay otro elemento en cambio, y es que la mayor parte de los hombres tienen una seguridad social que dice muy claramente que ellos son los titulares, porque la seguridad social está muy vinculada con el hecho de ser asalariado o de tener un empleo. En muchos casos tienen doble aseguramiento, porque la empresa en la que trabajan les da un segundo tipo de seguro. Tienen un tiempo más libre para ellos, mientras que las mujeres tienen el tiempo muy ocupado ya, muy consumido, porque tienen muchas obligaciones que no se detienen con la jubilación, y tienen más dinero. Y incluso para estar enfermo hace falta dinero, ¿no? Por lo menos para tratarse. Y en ese sentido, la posición de las mujeres, que esto no quiere decir que no esté de acuerdo con el argumento de que para ellas puede ser más fácil reconocer una enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en cambio tienen menos instrumentos, o por lo menos algunos de los instrumentos importantes tienen más dificultad para acceder a ellos. Bueno, de todos modos, también creo que todos traemos, ¿no?, un sesgo en nuestro posicionamiento del trabajo que hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de capacidad, ¿no?, económica no había caído, yo trabajo exclusivamente en el sistema público, y entonces veo al que llega, ¿no?, y me llega independientemente de mi sustrato socioeconómico, probablemente, efectivamente, ¿no?, en el sector privado pueda ser distinto. Estáis colocando muchas cosas encima de la mesa y creo que poco a poco se va formando o se está perfilando más, ¿no?, la imagen. Dejadme que salte muy adelante en la conversación, y porque creo que ya habéis empezado a levantar alguna carta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas principales que tenemos ahora ya en España como sociedad que disfruta, por suerte, de un sistema de salud público, de investigación también público, en el que, por supuesto, los presupuestos no son ilimitados, y luego tenemos un bagaje, ¿no?, un peso, unas maletas culturales de cierto tipo? ¿Qué cosas deberíamos estar haciendo ahora para que esto progrese? Empiezo. Vale. A ver, yo creo que es un problema de priorización, y es un problema de en qué
en qué lugar coloco yo a la salud mental dentro del sistema sanitario, ¿no? Pues no tiene ningún secreto. Yo invierto el dinero que invierto en aquello que considero que es más importante. Y esto no tiene que ver con la cantidad de dinero, porque hay países muy ricos que tienen 10 veces más que otros. Esto tiene que ver con la priorización. Me explico. En España, el porcentaje del gasto sanitario que va a salud mental es alrededor del 5,5%. O sea que de la tarta entera, un 5,5% va a salud mental. La media europea está por encima del 7%. Eso significa que la inmensa mayoría de los países de nuestro alrededor priorizan más o consideran más importante a la hora de destinar recursos, independientemente de la cantidad de esos recursos, la salud mental que otras áreas de la medicina. Y por eso, probablemente, el ratio por habitantes de enfermeras en salud mental, psicólogos clínicos o de psiquiatras en España sea de los más bajos de toda la Unión Europea. María Ángeles, ¿qué opinas? Es que hay una diferencia de perspectivas sobre las causalidades, ¿no? Y el sistema sanitario para mí es el instrumento que ayuda a curar la enfermedad mental, pero en buena parte no es la causa. Y la causa está en buena parte en condicionantes sociales y económicos que son muy difíciles de digamos, resolver con unos presupuestos de unos cuantos cientos o miles de millones. En una sociedad tan competitiva, tan individualista, que ha perdido buena parte de los valores que le daban sentido, no digo que fueran mejores, digo que le daban sentido, recomponer todo este puzzle es una tarea, bueno, de titanes. Y además, yo no creo que vayamos en la buena dirección. Creo que estamos exacerbando muchos de estos conflictos que producen daño en la persona y, entre otras cosas, en la parte psicosomática de la persona. Yo creo que el paro produce enfermedad mental, que la competitividad exagerada lo produce, que la soledad de la que antes hablábamos lo produce, ¿no? Y todo esto, la medicina tiene muy pocos recursos para enfrentarse a ello, porque son causas exógenas y muy potentes, ¿no? Por eso mi esfuerzo, como es lógico, porque tengo esa perspectiva también profesional, ¿no? Mi marco de análisis me lleva a pensar en esos condicionantes sociales de un espectro muy amplio, que luego se concretan en una persona que necesita un tratamiento individualizado, pero que esa persona, de alguna manera, es la cuota que una sociedad se impone o se lastra a sí misma porque genera las condiciones para que se produzcan esas enfermedades. Vamos a ver, yo creo que aquí es importante distinguir, ¿no? Y tú lo has dicho antes, Luis, al principio. Esta pandemia pues, ha hecho que la gente, ¿no? Mucha gente se preocupe, etc. Claro, aquí es fundamental distinguir entre un trastorno mental y una respuesta fisiológica a un acontecimiento que sucede, ¿no? Entonces, la tristeza cuando se muere un familiar, eso no es un trastorno mental. El estar preocupado si nos echan del trabajo, eso no es un trastorno mental. El que durante la pandemia la gente estuviese muy preocupada porque no sabía lo que iba a pasar y alguna noche durmiese mal, y eso no es, no podemos medicalizar, no podemos psiquiatrizar los acontecimientos de la vida diaria. Y por eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, por eso decía yo ese enfoque biopsicosocial, si bien es cierto que los factores sociales tienen un peso en la aparición de los trastornos mentales, lo tienen mucho más en todo eso otro que no son trastornos mentales, ¿no? Y no es lo mismo un trastorno mental X, trastorno bipolar, trastorno psicocompulsivo, que el sufrimiento de la vida diaria al que todos nos enfrentamos y que cuando las cosas vienen peor dadas, porque la situación económica es mala, porque tenemos una pandemia, porque se ha muerto quien no se tenía que morir, pues entonces todo eso produce un sufrimiento que no es un trastorno mental. Porque yo quiero recordar que la heredabilidad de los trastornos mentales, autismo, esquizofrenia, trastorno psicosis, trastorno por uso de sustancias, incluso hasta
con cuadros depresivos, etcétera, en la mayor parte de los casos es del 40, 50, 60, 70, 80. Estamos hablando de una debilidad mayor que la del cáncer de mama, de que tanto se habla, ¿no? de factores genéticos. Y que todos estos trastornos mentales que he dicho, y otros muchos, son igual de frecuentes o más en Suiza, que en Uganda, que en Bulgaria o que con Estados Unidos. Es más, el pronóstico de patologías como la discapacidad intelectual, la esquizofrenia o el autismo es peor en Estados Unidos con su Producto Interior Bruto que en la India. O sea que sí, en lo social, ¿no? En el sufrimiento de la vida diaria también, en el porcentaje que nosotros llamamos el PAF, ¿no? El porcentaje de la varianza explicada por lo social, pues en muchos, sobre todo en los trastornos mentales graves, esa queda reducida a un porcentaje pequeño. Me planteo si tenía que haber hecho una pregunta al principio casi de nuestra conversación y no he hecho los deberes al no hacerla, que es, ¿estamos hoy peor que hace 20, 50 años? ¿Esto lo podemos medir? Y digo, saltando por encima de la trampa de que haya más enfermos o más diagnosticados, ¿no? Somos mucha más gente y somos socialmente más sensibles a un concepto que probablemente hace 50 años pues no tuviéramos ni el lenguaje ni las palabras, ¿no? Para hablar de esa sutil diferencia que creo que estabais haciendo entre los dos, ¿no? Está el trastorno y también está esa salud mental considerada que pueda incluir ese periodo de tristeza profunda, que no sé si llega a depresión clínica, pero que sin embargo resta mucho bienestar o mucha calidad de vida a muchísimas personas. ¿Estamos hoy mejor o peor que hace 50 años? En cuanto al impacto, ¿eh? En cuanto al impacto, o sea, ¿te refieres sí, a la prevalencia? Pues voy a hablar de prevalencia. Yo estoy absolutamente convencido de que somos más capaces de detectar mucha más patología. Hay alguna patología que probablemente por factores externos, ¿no? Ya sea el autismo, etcétera, ¿no? Tengan que ver con la edad de los progenitores, radiaciones, mutaciones genéticas, etcétera, han incrementado, otros muchos que no. Lo que no hay duda, y eso es ningún margen de duda, es que la atención a la salud mental a día de hoy es infinitamente mejor que la que era de 50 años o 60 años, que era básicamente, ¿no? Expulsar a las personas con trastorno mental alejadas de la ciudad para que no molestaran, y allí una vez que entraban rara vez salían, porque la mayor parte de ellos acababan muriendo allí con patologías muy distintas, como podía ser neurosífilis o distintos enfermedades que se acaban curando con antibióticos, algunas, y otras con antipilépticos, y otras con antipsicóticos. Entonces, en ese sentido estamos clarísimamente mucho mejor que hace unos años. Yo estoy de acuerdo en que la atención ha mejorado mucho y, claro, la revolución de la antipsiquiatría fue muy interesante en el sentido de cortar todos esos internamientos, pues, como está diciendo Arango, ¿no? Una persona a veces estorbaba y se la metía en un centro psiquiátrico y se le sometían a un tipo de terapias que eran muy duras. Y hoy eso creo que ha mejorado muchísimo, por lo menos en todo Occidente. El tema es que yo creo que ahora damos nombre a trastornos que en otras épocas pues no se le daba. Por ejemplo, las melancólicas, que tienen un papel en la literatura. Pues aquellas melancólicas de antes ahora serían unas depresivas. Las que ahora no quieren comer, antes las llamaban unas caprichosas. Cambiamos mucho el modo de definir lo que es una enfermedad, y creo que ahora estamos dando nombre a trastornos que antes no lo tenían, y en ese sentido puede parecer que aumentan los trastornos que en realidad siempre han estado. Yo no lo sé, eso creo que lo puede responder mucho mejor Arango. En cuanto a que el tratamiento hoy es mejor, no tengo ni la más remota duda, vamos. Es una conquista de pues, no sé cuántos años, pero en España yo creo que se podrían poner fechas, ¿no? Se podría poner fechas de cuándo empezó a hacerse un tipo de tratamiento de psiquiatría que fuera
bueno, que fuese eficaz y sobre todo que fuese hasta incluso más compasivo con los enfermos, porque era un tipo de terapia de sajar y apartar para que no contagie, para que no contamine todo lo de alrededor. Pero también ha tenido sus elementos negativos, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido la organización sanitaria y hasta qué punto han sido los hogares quienes se han hecho cargo de esta carga, por así decirlo, ¿no? Yo diría... Es que sigue siendo muy duro para las familias, en muchos casos, la convivencia con un enfermo que no tiene otra opción, porque no va a entrar en el mercado de trabajo, porque no tiene una residencia adecuada para él, porque no se sabe lo que va a durar, y sigue siendo, en la familia en la que hay un enfermo grave mental, sigue siendo, digamos, un peso extraordinario que desde fuera se ayuda muy poco a las familias a resolverlo. Sin duda, ¿no? Y es una carga enorme que nunca, yo creo, es bien entendida hasta que no le toca una. Yo no diría que la psiquiatría ha mejorado en estas últimas décadas gracias a la antipsiquiatría. Yo diría que ha mejorado a pesar de la antipsiquiatría, ¿no? Porque yo quiero recordar que esto es un foro que se llama ciencia, ¿no? Y entonces postulados anticientíficos, ¿no? Que se vinieron abajo, como por ejemplo que la esquizofrenia era debida a que había madres esquizofrenógenas, madres nevera, y que ponían, ¿no?, la culpa de todo lo que sucedía en la educación, en las relaciones frías, etcétera, etcétera, y que luego se demostraron de una forma tan sencilla como pues, familias de gemelos monocigotos, donde un gemelo monocigoto se quedaba con la familia parental que tenía la enfermedad, ¿no?, biológica y otro era dado en adopción, y las probabilidades de desarrollar esquizofrenia 20 o 30 años más tarde eran las mismas, exactamente. Que se quedase con sus padres biológicos con esquizofrenia, que fuese adoptado por una familia rica, feliz, contenta, muy educada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual tiró por tierra todos esos prejuicios de la antipsiquiatría y del psicoanálisis clásico. Ya, pero quizá, bueno, es que es una experiencia muy personal, ¿no? Pero viví en Florencia en un sitio, en el Instituto Europeo de Florencia, que estaba cerca de un antiguo psiquiátrico, y cuando llegó la antipsiquiatría se cerraron en España también, bueno, en muchos sitios, se cerraron centros psiquiátricos, y lo que yo quería destacar es que se cerraron los centros, pero no se arbitraron otras medidas distintas. Entonces, esa experiencia me viene de que en el autobús que me llevaba al Instituto Europeo coincidía muchas veces con enfermos psiquiátricos que deambulaban por la ciudad y les había quedado la idea de que su único punto de referencia era el hospital, que era precisamente el destino último del mismo autobús que yo tenía que coger, ¿no? Entonces era un autobús en que había una proporción muy elevada siempre de enfermos mentales deambulando que habían perdido digamos, una organización buena o mala, pero la habían perdido la que hubiera antes, y tampoco se les había ofrecido una nueva manera de tratamiento y de integración. Efectivamente, en Italia muchas de esas personas fueron atropelladas por coches o murieron de frío en invierno. Sí. Ostras, menuda situación. Quiero ver a ver si os entiendo bien, porque de un lado el enigma al que hacía referencia Sergio al principio, o el estigma, de algún modo ha mejorado, pero no ha mejorado, ¿no? Porque sigue siendo uno de los temas principales. Creo que no sé si era el mes pasado, ¿no? Sí, la Semana Europea de la Salud Mental. Uno de los temas principales era aumentar la visibilidad de la salud mental entre población más joven, precisamente por no solo la falta de información técnica, digamos, no es que haya que divulgarles que existen ciertos trastornos, sino precisamente lo que se intenta limar, sobre lo que se intenta hacer mella es el estigma que todavía tiene hoy en día. Entonces, entiendo que antes era casi un estigma binario, es decir, si alguien encajaba era apartado de la sociedad y el resto vivíamos de espaldas a esa realidad, pero ahora, un poco estirando la imagen de Florencia que compartías, ¿qué sucede ahora? ¿Dónde están las personas? Porque seguimos con el tema de no poder hablar. Tú antes citabas estos casos de familias que prefieren que no se sepa que el padre no está bien porque... o sea, de nuevo, me da la sensación de que es
tremendamente complejo, ¿no? Porque avanzamos mucho, pero no tanto. Simplemente parece que se transforma el problema. Y de nuevo, perdonadme que sea tan reduccionista, no me acaba de quedar claro si mejoramos o no en ese sentido global. Celso. O María Ángeles. Claro que mejoramos. Vamos a ver, un cambio de paradigma fundamental ha sido el conocimiento de los factores de riesgo para las distintas patologías. Y aquí han salido algunos de ellos, ¿no? Desde los partos prematuros hasta el consumo de tóxicos durante el embarazo, hasta, ¿no?, en la edad de los progenitores o el trauma infantil, el acoso escolar, el abuso sexual en la infancia, el consumo de cannabis en la adolescencia. Muchísimos de ellos que sabemos cómo impactan y cómo aumentan el riesgo de acabar teniendo un trastorno mental. Entonces, yo creo que el paradigma de la prevención terciaria al que estábamos acostumbrados en salud mental, parapetados en las camas de los hospitales, esperando que las cosas fueran mal para que las personas tuviesen una recaída una vez que estaban cronificadas, pues se ha ido convirtiendo paulatinamente en algo que ha sucedido en el resto de la medicina, en la cardiovascular, en la oncológica, ¿no?, en el resto de las disciplinas médicas, que es una prevención más secundaria y primaria. Vamos a intervenir pronto, detectar pronto e intervenir tan pronto como se pueda, porque eso va a mejorar el pronóstico. Es más, vamos a intentar que no suceda, vamos a intentar reducir los factores de riesgo para evitar que esto no suceda. Entonces, pues igual que a mí lo que me gusta es que hablar de salud mental es hablar de salud mental, por ejemplo, en los colegios. Igual que se habla de salud cardiovascular y se le enseña a los niños que tienen que hacer ejercicio y comer de forma saludable, ¿no?, y no tomar el sol expuestos, etcétera, pues es fundamental que se les dé una educación socioemocional, de desarrollo de la empatía, de respeto hacia la diversidad, de detectar qué pasa con sus compañeros cuando están mal, de cómo dar apoyo, de cómo resolver conflictos, ¿no?, de forma conjunta, y de que se le hable de temas que tienen que ver con la salud mental. Y eso es una prevención primaria en salud mental. Eso es algo que se hacía o se pensaba. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de lo que se está haciendo hoy mismo en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, etcétera, etcétera. Eso es algo que se hacía hace 30, 40 años, 50 años y ni se pensaba. Entonces estaba, ya digo, con los que estaban, ¿no?, realmente mal y encima intentando ver cómo no eran perjudiciales o molestos para la sociedad. Con lo cual, yo creo que sí, que hay que ser positivos y también reconocer, ¿no?, las cosas que se han avanzado y que se están haciendo de forma distinta y yo creo que mejor. Sí, pero vamos a ver, yo veo ahí dos cosas distintas. Por una parte, sin duda, ahora se habla más de salud mental. La imagen perfecta es, vas a un colegio y te hablan de salud mental. Eso, sin duda ninguna, es un avance. Un tema distinto es si quien sufre la enfermedad mental lo va a decir o tiene miedo a ser castigado porque sigue acarreando estigma. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ha habido dos grandes movimientos sociales que han hecho que temas que eran tabú, que tenían mucho estigma, hayan tenido una convulsión casi hacia hacerse públicos y con eso rebajar la cuota de culpabilidad y de estigma, que han sido, por una parte, la homosexualidad, salir del armario, y por otra parte, la discriminación contra las mujeres con el Me Too, ¿no? ¿Ha habido un movimiento similar al Me Too en relación con enfermos mentales que digan yo soy enfermo mental o mi hijo es enfermo mental? Eso es lo que me gustaría a mí saberlo, porque no dudo de que ha ganado fuerza, digamos, en cuanto a profesión y en cuanto a organización que combate la enfermedad mental. Ahora, el reconocimiento de que se sufre, ¿ha seguido la misma pauta? Yo creo que sí hay, ¿no?, indicios de que se está hablando más y se está hablando más en primera persona. Y yo creo que en este último año, deportistas de élite con medallas olímpicas, cantantes famosos, los más populares en este país que arrastran masas, reporteros y presentadores de televisión, grandes escritores que publican en los mejores periódicos, han salido a la palestra diciendo que ellos tienen un trastorno mental o que ellos han tenido un trastorno mental y que se puede convivir con ello, ¿no?
No probablemente hasta el nivel que nos hubiese gustado, pero yo creo que sí se están dando esos primeros pasos y que la sociedad los está apreciando, ¿no? Y que es muy importante. Sucedió yo creo que también con el SIDA, ¿no? El que ese, ¿no? Pasar del punto rojo ya que no se note aquí estoy yo, tengo esto y no pasa nada, ¿no? Por lo tanto, yo en ese sentido también soy optimista que cada vez se está rompiendo más ese tabú o miedo a que personas de reconocido prestigio digan esto le puede pasar a cualquiera, incluso a mí, y me ha pasado. Me gustaría haceros una pregunta y veo que mi rol va a ser aquí pinchar en cosas. Espero que no penséis que soy tan malo. Pero eso, por ejemplo, que decías, Celso, ahora, ¿no? Que de repente tiene una valencia social que está en la conversación, incluso, y esto lo digo sin mala leche, ha habido una cierta moda, contagio, ¿no? Igual que tenías el Ice Bucket Challenge, pues ahora, oye, yo también. Con ello no quiero frivolizar la situación o por lo que puedan estar pasando otras personas, pero es cierto que es una moda. Es decir, ¿no? Lo haces cuando lo hace otro, ¿no? Hay esos dominos que son típicos de redes sociales que además tienen un feedback que no es negativo, es más bien positivo. Hay una ganancia clara. Seguramente no para el primero o la primera, pero después hay una ganancia clara, hay un juego con cierto riesgo allí. Precisamente en un ambiente, en un medio al que, y esta es la pregunta que os quiero hacer, no sé si de manera acertada, equivocada o muy confusa, se apunta muchas veces con el dedo, ¿no? Y es que precisamente estos mensajes son virales en redes sociales, que son los medios que se dice que acaban de echar leña al fuego de muchas de los problemas de salud mental que pueden tener los jóvenes, ¿no? También tenía por aquí otro dato que fue entre el 2020 y 2021, tengo por aquí anotado, los problemas de salud mental en personas de entre 15 y 24 años se duplicaron, al menos los reportados, ¿no? ¿Las redes sociales son plenamente tóxicas o es muy bueno esto que también sucede en redes sociales? Bueno, vamos a ver. No hay nada profundamente bueno ni profundamente malo. Mira, en 1890 en la revista Lancet se publicó un artículo diciendo que montar en bicicleta era una cosa peligrosísima, que se diagnosticó un nuevo síndrome que era la cara de bicicleta, donde la gente tenía la mandíbula desencajada y los ojos exoftalmos, donde se decía que fundamentalmente las mujeres podían sufrir de taquicardia, palpitación, depresión, insomnio, etcétera, etcétera, y que era muy recomendable no montar en bicicleta. Generación tras generación han ido pasando cosas, la televisión, y todo iba a ser el hecatombe, ¿verdad? El acabose. Esta generación ya no va a ser la misma que la anterior, esto los va a pervertir de por vida ¿no? Y de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres y de padres a hijos, y aquí seguimos todos. Bueno, sí, pero me permitirá, Celso, por ejemplo, si hace 100 años, ¿100 años? Sí, ya hace más de 100 años, ¿no? En el momento en que se patenta la heroína, se reportaba que era maravillosa y luego ha resultado que tenía ciertos problemas, ¿no? Que no porque en otras ocasiones nos hayamos equivocado, nos tenemos que equivocar en esta. La conducta compulsiva y el nivel de presión social. Igual ahora me estoy desplazando un poco más de tu área a la de María Ángeles, ¿no? O sea, la presión social, el tipo, la calidad de presión social, voy a decirlo así, ¿no? Es un statement cualitativo al que están sometidos los chavales y las chavalas adolescentes ahora mismo, no son las que ciertamente yo estaba sometido. Es cualitativamente, hay un grado superior y muy distinto, que además apela a algo que aquí podríamos bajar otra vez a los asuntos puramente biológicos, ¿no? Son estímulos supernormales de manual. Yo me imagino que esto tiene que ser distinto de alguna manera. También para la parte buena, ¿eh? También para dar mensajes de sostenibilidad, de empatía, pero la mala es notable. Que hace 100 años con la heroína, pero que hace 2000 había peyote y había mescalina, o sea que y la gente toma otras cosas. O el cannabis, que tú lo citabas ahora, sí. Cuando no había... Entonces, vamos a ver, estas son cosas que, además,
si da igual lo que digamos, o sea, que lo vamos a tener ahí y dentro de 20 años, si no será eso, será otra cosa. Que todo viene con amenazas, claro que sí, todo viene con amenazas y entonces hay gente que se queda enganchado a eso, se utilizan en muchas ocasiones para dar trucos para que cómo vomitar y que no se enteren tus padres, cómo quitarte la vida. No hace falta, ¿no? Entrar en Google, en redes sociales y ¿no? Y adolescentes que manejan información que en definitiva no es positiva, es perjudicial y afecta su salud mental. Hay informes internos, algunos de ellos han filtrado muy recientemente, ¿no? De redes sociales como Instagram, etcétera, que reconocen que pueden producir, ¿no? O aumentar el riesgo de tener un trastorno mental por el tema de la autoestima, por el tema de la dependencia superficial, de los likes, del verse cómo se ven los demás, algo muy típico de la adolescencia. Pero que todo eso, efectivamente, es así, pero que no vamos a ver, decía Bill Gates que tenemos a supravalorar todo aquello que va a suceder en los próximos 2 o 3 años y infravalorar lo que va a suceder dentro de 10. Todo esto dentro de 10 o 20 ya habrá cambiado porque va a ser otra cosa. Y que muchas veces magnificamos, ¿verdad? Los efectos que todo esto pueda tener, que los tiene, desde luego, lo estamos viendo. El día, creo que es el día 18, 19 el 13 de julio. El 13 de julio inauguramos en el Hospital de Marañón un centro para adicciones sin sustancia, adicciones comportamentales. O sea, que estamos viendo, ¿no? Menores y adultos enganchados a los videojuegos, y enganchados a la pornografía, y enganchados a las compras compulsivas, etcétera, etcétera. Pero que todo eso no es, desde luego, la mayor parte de los que, por lo menos desde lo que la clínica vemos en gente con trastornos mentales, y producen una revolución de que los pacientes que vemos ahora son terriblemente distintos a los que se veían hace 30 o 40 años en su sintomatología. No puedo dejar de acordarme del Quijote leyendo los libros de caballerías y pensando que se ha vuelto loco de tanto leer, ¿no? Tanto leer. Que serían más o menos pues, las redes y los cómics y, en fin, el enganche con los medios de comunicación que tenemos ahora. Pero yo sigo con mi preocupación. Vamos a destinar suficientes fondos públicos, porque la mayor parte de la gente no puede pagarse los privados al cuidado de la salud mental. Es volver al tema de las prioridades, pero no ya la prioridad de la salud mental dentro de toda la salud, sino de la salud dentro de todos los demás bienes que necesitamos. Porque, claro, es que hay mucha gente que no puede, a menos que sean servicios públicos, no puede con sus pensiones, todos estos 9,5 millones de pensionistas tienen que asistir a un centro privado, no pueden pagarlo. Vamos a poner entre todos recursos suficientes, vamos a aceptar, por ejemplo, pagar impuestos, aumentar la cantidad de los impuestos para que se pueda financiar mejor los servicios públicos, o vamos a decir, pues no, que se las apañen como puedan. Es un tema muy importante, porque incluso dentro de la discapacidad hay una cierta discriminación hacia la discapacidad intelectual, hacia la discapacidad mental, ¿no? Y ese 2% que tienen las grandes empresas de necesidad de contratación de personas con discapacidad, el que tiene discapacidad mental lo suelen apartar, porque lo considera más problemático y va más hacia lo físico, ¿no? Por no hablar de dependencia, etcétera, etcétera, donde inicialmente incluso habían quedado fuera, ¿no? Las personas con trastorno mental grave, como si no tuviesen una necesidad de dependencia, o si por el hecho de tener una patología que aparece a los 4 o 5 años de edad, pues no sea incluso más discapacitante, invalidante y tenga un impacto mayor desde el punto de vista emocional, pero también desde el punto de vista económico, ¿no? Para las familias que tienen esos niños con grandes discapacidades. Yo me planteo, claro, aquí habéis hablado, si he entendido bien, de todo el rango, ¿no? Desde quien de una manera regular, con un problema de salud mental sobrevenido, puntual, tal vez, no se lo puede permitir, es decir, no me puedo pagar un terapeuta o un psiquiatra privado porque está fuera, más allá de mi alcance económico, hasta el caso de los grandes dependientes, ¿no? Quiero intentar tener una visión otra vez un tanto
reduccionista e irme a lo que, como dicen los ingleses, el low hanging fruit, ¿no? La cosa que es más fácil de limar. Y preguntaros si esto tiene alguna validez o si todavía necesitamos acumular muchos más datos. Un movimiento muy interesante que yo aquí admito no haberlo visto todavía tan implantado en Europa o por lo menos en España, pero sí así en Estados Unidos ya hace unos cuantos años vi el boom del acceso a servicios de salud mental a través del smartphone, del teléfono. Además con un mix híbrido que tenía tantos servicios parcialmente automatizados como luego el acceso a profesionales de carne y hueso, pero por acceso virtual, como era antes de la pandemia, era revolucionario, ¿no? Esto de poder tener una conversación profunda a través del dispositivo. ¿Es esto una herramienta que podría realmente ayudarnos a lidiar con estos requerimientos que son grandes y parece, si hacemos caso a lo que dice Marenjes, y que van a seguir creciendo? Tal vez con eso podríamos ahorrarnos parte de la factura que va a ser inabarcable y destinar recursos, si es que nos llega a sobrar algo, para casos que no sean abarcables con este tipo de tecnología. Pues tendremos que usar todas las tecnologías para todo. Ahora, yo creo que no es el campo en el que va a ser más eficiente. Hay cosas que se pueden resolver bien por teléfono, que tienen un dictamen, yo creo, más sencillo, pero el ojo clínico del terapeuta, del médico, me parece que a través del teléfono es más complicado. Le puede dar alguna información, pero bueno, en fin, no lo sé. Arango es un profesional de la clínica, pero yo creo que la capacidad de síntesis que necesita un terapeuta es difícil que se comunique a través de una herramienta como el teléfono, aunque si no hay otra, pues si no hay otra, tendremos que usarla. Claro. A ver, completamente de acuerdo, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, que funciona muy bien en medicina, ¿no? En todo el tema de medicina digital, pues, se me ocurre, ¿no? Radiología o no, imagen médica, etcétera. Pues desde luego va a tener va a incluirse en nuestra cartera de servicios de alguna forma o de otra, ¿no? De lo sencillo, tú hablas de low hanging fruit, pues yo te digo, mira, en el Gregorio Marañón, a día de hoy, estamos haciendo 25% de las consultas telemáticas, ¿no? Pues, por videoconferencia. Pero hay un profesional, y no hacemos nunca las primeras, las nuevas no las hacemos, pero cuando conoces a la persona y sabes cómo está, dónde está, con quién está, con no sé cuánto, tal, pues entonces ahí pues le ahorras que venga en el coche, que gaste gasolina, que no le ponga una multa, que la pones siempre al lado del Gregorio Marañón y que, bueno, pues que ahorre tiempo, ¿no? Y si es un niño, pues lo ahorra el niño, porque va al colegio y aparte su padre o su madre o quien sea, ¿no? Entonces, efectivamente, pero eso es para casos limitados. Luego está el tema de tratamientos también de realidad virtual, que algunos de ellos están ya funcionando, terapia cognitivo-conductual, todo el tema de exposición con fobias, trastornos de conducta alimentaria que se ven en el cuerpo, ¿no? Y cómo se perciben o se autoperciben, y todo eso está en desarrollo. Ahora, cuidado con los hypes, cuidado con las grandes expectativas que luego no se cumplen, porque ha habido, ya digo, una revolución. Ahora, si cualquiera se mete en Google y pone app para depresión, app para psicosis, app para suicidio, van a salir cientos. Esos ni están validados, son comerciales, no tienen ningún respaldo de las agencias reguladoras y es un comercio al que yo creo que no podemos entrar. Recientemente ha aparecido en nuestro país la Estrategia Nacional de Salud Mental, ¿no? Que llevamos 8 años sin ella. Desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental hemos apostado porque que existiese esta nueva estrategia. Ahora, salió sin presupuesto. Finalmente tuvimos suerte y le han puesto un presupuesto de 100 millones de euros, por lo cual estamos muy contentos que se lo hayan puesto. Ahora, el presupuesto de 100 millones de euros han decidido que no pueden ir a capítulo 1, que es personal. Y como la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, pues lo tienen que invertir en capítulo 4 y 7. ¿Eso qué significa? Que ni un euro de esos 100 millones va a ir para contratar ni un solo profesional, que es lo que realmente hace falta para bajar las listas de espera. Tener más psicólogos clínicos, tener más psiquiatras y tener más enfermeras, que es lo que realmente necesitamos. Y entonces, en lugar de eso, pues se van a destinar para hacer campañas de divulgación, formación y apps. Pues
pues muy bien, pero probablemente nos iría mejor si lo invirtiésemos de forma distinta. Ahora que hablabas de cuidado con el hype, con las modas, ¿no? Y las cosas que se venden mucho, me ha recordado una pregunta de las que tenemos aquí, por cierto, que estáis haciendo por chat, gracias, y es el hype, o no lo sé, del cannabis. Cannabis que se está regulando y legalizando. Bueno, en España teníamos esta particular situación, pero en muchísimos países estaba prohibido y ahora se regula primero para uso médico y después, que es el caso también que va a ser en España inminentemente, e incluso para recreativo. En muchos países, ¿no? Y digo que me recuerda una pregunta que tenía aquí, que os la quiero leer, que decía, me gustaría conocer mejor en qué medida el consumo de alcohol, drogas o tabaco pueden afectar a la salud mental y enfermedades relacionadas. La persona que nos hace la pregunta tiene hijos adolescentes, ¿no? Y lo que le preocupa es qué razones darles, no tanto tal vez ahora, sino de cara a momento universitario, ¿no? Diversión, experiencias, etcétera. Bueno, nos estamos metiendo en un follón con regular y aprobar. No digo por la pregunta, que quiero decir, esta permisividad creciente ahora mismo que es, no me meto en si es correcta o incorrecta, pero es claramente una moda, porque es una ola de países que está regulando primero para tratamiento sanitario y después para ocio. El cannabis, esto nos va a costar después una factura seria, o sea, nos estamos pasando de frenada. A ver, y lo importante es hacer las cosas a sabiendas de cuál es el resultado de las decisiones que se toman, ¿verdad? Porque haciendo eso nadie puede decir, yo esto no lo sabía. O sea, el consumo de sustancias, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Reconoce como trastorno por uso de sustancias y ahí cita pues, todas las que se han dicho, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, la cocaína, todas ellas. Y todas ellas pueden producir un trastorno por uso de sustancias, una dependencia, ¿no? Y esos son trastornos mentales. La legalización o no legalización del cannabis. A ver, aquí yo creo que hablar con propiedad, ¿no? Sobre todo vuelvo al tema de la palabra ciencia en esto. Lo que es medicinal o no medicinal, eso lo regulan las agencias reguladoras. Para eso se llama la FDA, la EMA. La EMS. En el caso de aquí en Europa, la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Española del Medicamento. Y entonces, ellos nos dicen, basándose en la evidencia de ensayos clínicos randomizados, doble ciego, frente a placebo, qué es eficaz y qué no es eficaz, y dentro de la eficacia, qué es aquellas medidas, intervenciones, fármacos cuya eficacia supera los efectos secundarios y los riesgos para determinadas patologías. Y eso son pues, lo que se hace habitualmente. Y eso está regulado. Y la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que el cannabidiol, no el tetrahidrocannabinol, sino el cannabidiol, el CBD, ¿verdad? Es eficaz para determinados tipos de epilepsia, como el tratamiento coayudante, el Lennox-Stout, etcétera, que aparecen en la infancia, o que puede ser para la espasticidad, ¿no? Que aparece en determinadas patologías. ¿Por qué? Porque se han hecho los estudios que así lo demuestran. Ahora, lo que no se puede hacer es lo que se está intentando, que es llamar medicinal a algo, porque yo lo digo, sin necesidad de hacer los ensayos y las pruebas. Y como esto yo sé que hay mucha gente que en las redes sociales o por ahí pone que les va muy bien, pues yo quiero que le den el título de medicinal. Vamos a ver, los políticos pueden regular y pueden aprobar. Y esto al final es una decisión política. ¿Lo aprobarán o no lo aprobarán? Lo que no pueden decir es que es medicinal y que no es medicinal. Que tiene más eficacia o menos efectos secundarios, ¿no? Según los estándares aprobados por las agencias reguladoras y que no, ¿verdad? Porque eso no lo pueden hacer los políticos. Ellos pueden decir que se pueda consumir libremente cualquier sustancia. Ahora, lo que tenemos que saber es que cualquier decisión acarrea un riesgo. Y el riesgo del cannabis está más que demostrado que es uno de los factores de riesgo evitables, de los muchos factores de riesgo evitables para las patologías mentales. Y que el consumo de cannabis en la adolescencia multiplica por entre 2 y 3 veces el riesgo de un primer episodio psicótico, un trastorno psicótico a lo largo de la vida, además de un mayor incremento
de depresión, trastornos de ansiedad, suicidio y otras cosas que no tienen que ver con la psiquiatría, como accidentes de coches, etcétera, etcétera. Entonces, uno al final puede hacer lo que quiera, pero es importante saber cuáles son las consecuencias de esa decisión. Y además, no tiene más que mirar qué ha sucedido en aquellos países o en aquellos estados dentro de Estados Unidos que han legalizado el cannabis. Hasta un punto, hasta otro, hasta la posibilidad de que se consuma sin ningún problema, ¿no? Claro, pero estoy de acuerdo en que hay que distinguir lo que es el uso medicinal. Para eso no voy a decir nada. Yo creo que si sirve para paliar unos efectos de la epilepsia, maravilloso, ¿no? Pues que se use. Todo lo que sirva, que se use. Y otra cosa distinta es el uso libre, con fin recreativo. Yo recuerdo la ciudad de Ámsterdam, cuando era una especie de punto en el que alrededor estaba prohibido y allí estaba permitido, y eso le ha generado bastantes problemas a la ciudad porque sirve como un polo de atracción. España es un país que recibe más turistas de millones de personas que somos. Y en algunos sitios de España tenemos un problema muy claro, que es que el alcohol es barato, se vende con mucha facilidad y la mitad de los borrachos del mundo se vienen a emborrachar a algunas ciudades españolas, generando unos problemas muy grandes. Entonces, con el cannabis puede pasar algo parecido, que este turismo que debiera de atraer gente por otros motivos pueda convertirse en un turismo de cannabis. Y porque ahora lo que legisle una sociedad pues tiene una importancia moderada, porque tenemos por una parte legislaciones que son europeas y infinidad de acuerdos internacionales, pero por otra parte la población mundial se mueve con una facilidad extraordinaria. Entonces, la conducta que en un país está prohibida, si en otro país no lo está, pues puede generar movimientos de fin de semana, movimientos de vacaciones, incluso instalaciones temporales bastante largas solamente para beneficiarse de esa permisividad que en el país de origen no la tendría. Yo espero que acierten nuestros políticos y que no vaya a producir este efecto, pero el riesgo es real. Nosotros tenemos estudios financiados por la Comisión Europea, publicados recientemente en Lancet Psychiatry, que demuestran que la incidencia de psicosis en la ciudad de Ámsterdam, a la que aludía, ¿no?, la profesora Durán, es 5 veces más que la incidencia de psicosis en la ciudad de Madrid. Y que el número de personas que evitaríamos que tuviesen esquizofrenia en España si no hubiese cannabis, algo que es una utopía. Lo que pasa es que esto hay que ir escalándolo, ¿no? Yo a veces me dicen, ya, pero es que teniéndolo prohibido no se evita que se consuma, ¿no? Ya lo sé, pero por eso mismo también prohibiendo que la gente mate o que la gente robe, pues no se consigue evitar y no quitamos a la policía ni cerramos las cárceles, ¿no? Pero que en este país, si no hubiese cannabis, habría 50.000 personas menos con esquizofrenia. O el alcohol al que se refería Rosa. ¿Perdón? Digo, o el alcohol al que se refería María Ángeles hace un minuto también. El alcohol también lo podríamos prohibir, ¿no? Pero no lo prohibimos. Tiene un impacto sobre la salud, en fin, que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Son esas decisiones sociales que van más allá del criterio meramente utilitario, ¿no? Es curioso. Es fundamental, no nos engañemos, es fundamentalmente un criterio económico. O sea, aquí hay muchísimo dinero en juego, como lo hay con el alcohol, como lo hay con el juego, ¿no?, de las casas de juego que llevan no sé cuánto tiempo prohibiendo los anuncios en horario escolar, en los partidos de fútbol y todavía no lo han hecho. O sea, detrás del tema del cannabis hay una industria detrás importantísima con enormes lobbies económicos. No quiero que se me vaya, porque nos quedan pocos minutos al final. 90 minutos pasan muy rápido. Tengo algunas preguntas por aquí anotadas que me gustaría haceros, si me permitís. La primera, y me ha parecido interesantísima, pues sorprendente para mí. ¿Pensáis que surgirán nuevas enfermedades o trastornos mentales? ¿Hay cosas por definir? Sin duda. Vamos a ver.
claro que surgirán nuevos trastornos mentales. Y muchas veces estamos hablando más de contenido, ¿no?, que la forma, pero que el tipo de vida que llevamos, que las cosas que hasta ahora son absolutamente desconocidas, ¿no?, pues se acabarán produciendo. Es decir, cuando no había cocaína no había trastorno por uso de cocaína, cuando no había, no, ahora hay trastorno por uso de juegos y niños que se quedan enganchados al juego. Luego ¿no?, bajando el estrato neurobiológico, de que haya claro, compartido. Claro, más capacidad de engancharse una cosa a otra depende de lo accesible. Es como decir, bueno, pues la persona con esquizofrenia en Estados Unidos delira con la CIA y en Rusia con la KGB, ¿no? Y el chamán, y en África, pues con el chamán del pueblo que le hace magia y exorcismo, ¿no? Pero desde luego que aparecerán distintos trastornos mentales cuando se sacan herramientas, formas de vida que hasta ahora desconocemos. ¿Cómo no van a aparecer enfermedades nuevas si hace 100 años, más o menos, teníamos, bueno, un poco más, en España andábamos por los 55 años de esperanza media de vida y ahora andamos por los 85? O sea, por así decirlo, el perfil medio del español, pues cada vez es una persona más mayor y más mayor y más mayor. Pero si pensamos en las tecnologías, yo creo que cada vez más vamos a ser seres insertados en tecnología. Vamos a llevar encima más y más implantes, más aparatos. Entonces, por ejemplo, una forma de patología que creo que aparecerá segura es el desfase entre lo que tenemos implantado de fuera y el organismo originario. Vamos hacia los cyborg, ¿no? Pues una cosa es que me duela una muela y otra cosa es que me duela un puente que me está haciendo daño en la boca. Pues cada vez vamos a tener más proporción de cosas metidas en nuestros cuerpos, que a su vez tendrán sus propias patologías, y la mezcla de las dos patologías harán patologías nuevas. Bueno, pues todo este punto de fusión entre lo que son nuevas tecnologías que están empezando ahora, que no tenemos ni idea de qué serán de aquí a 40 años, ¿no? Todo eso generará enfermedades nuevas, pero sobre todo los cuerpos dominantes en sentido estadístico, ¿no?, de una sociedad en España dentro de 40 años, que van a ser bastante distintos a los cuerpos de ahora. Y luego pensemos, por ejemplo, que hasta ahora la sociedad española era una sociedad culturalmente muy homogénea, pero ahora mismo ya tenemos 5 millones de inmigrantes, sin contar los que han nacionalizado. Eso significa que las culturas, que cada cultura genera también, de alguna manera, tipologías propias de enfermedad. Las tipologías culturales, que ahora todavía son muy homogéneas, van a ser muchísimo más heterogéneas en el futuro. Yo me imagino, por ejemplo, al doctor Arango tratando a un paciente, vamos a suponer, pakistaní, que ha llegado por no sé qué procedimiento, que solamente se trata con personas de su mismo entorno, que no esté legalizado. ¿Cómo va a detectar si va a tener, para empezar, una dificultad de comunicación extraordinaria, ¿no? Si el entorno tampoco va a saber trasladarle fácilmente. En fin, quiero decir que la sociedad va a cambiar mucho en los próximos años y, por tanto, van a cambiar también para bien y para mal. Habrá cosas buenas que ahora no hay, pero también habrá enfermedades que ahora tampoco las tenemos. Y, en concreto, el tema del lenguaje me parece muy importante, porque la psiquiatría, en buena parte, descansa en la capacidad de comunicación, que en los seres humanos es muy verbal. Entonces, avanzarán, por supuesto, todo tipo de mediciones físicas, pero el lenguaje vamos a seguir necesitándolo de un modo importante para las enfermedades mentales. Y en una sociedad con sectores de la población que no dominen bien el lenguaje, no sé cuál es la experiencia, por ejemplo, en estos centros de tratamiento de niños, pero los niños marroquíes o los niños hijos de pakistaníes, los que vienen de la América Latina, se nota una patología distinta, que se puede tratar de la misma manera. Bueno, sí, todo lo transcultural, efectivamente, ¿no? Y con la forma de manifestarse en unos países y en otros es completamente distinta, y eso es fundamental, ¿no? Porque intentamos imponer nuestra cultura a aquello que vemos y otras cosas no funcionan.
integrada, efectivamente. Y por eso también hay una psiquiatría transcultural. Y lo que ha dicho la doctora, la profesora Durán del vivir más, también se puede ver por el otro extremo de la vida. Voy a poner un ejemplo sobre nuevas patologías. Antes, los niños con 1.500 gramos de peso al nacer no sobrevivían. Luego sobrevivieron con 1.000. Ahora están sobreviviendo con 500, con 26 semanas. Son así. El 60, 70, 80%, según vamos bajando el peso, va incrementando el porcentaje de esos niños que van a tener alguna discapacidad intelectual, trastorno mental a lo largo de la vida. Muchos de ellos con una maduración del sistema nervioso central fuera de su estado natural, que es el útero, y que da lugar a patologías ciertamente extrañas que estamos viendo cada vez más en la primera infancia y que naturalmente antes no se veía porque antes no sobrevivían. Bueno, tal y como lo exponéis, y permitidme que lo diga así, son buenos problemas que tener, ¿no? Son problemas derivados de un progreso en positivo, ¿no? Antes decías, María Ángeles, que no solo crece esa esperanza de vida y eso nos determina nuevos problemas, pero el gran reto, sobre todo desde una persuasión científica, es que no solo crezca el lifespan, sino el health span, ¿no? O sea, que sean vidas con calidad de vida y no solo más horas, más días, más meses agregados a una vida que muchas veces pues puede ser muy, muy complicada. Os lo creáis o no, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido maravilloso escucharos y aprender de vosotros. Muchísimas gracias, María Ángeles Durán y Celso Arango, por haber pasado esta hora y media con nosotros en este encuentro en evolución dedicado a la salud mental. La verdad es que era un topic tan ambicioso que se nos han quedado muchísimos hilos sueltos. Habrá que repetirlo, igual con un poco más de foco en un tiempo. Vamos a ver si convencemos a la Fundación, porque seguro sería muy, muy interesante. De nuevo, agradeceros vuestro tiempo. Ha sido de verdad un gustazo. Un placer. Ha sido cortísimo. Buena señal. Eso es bueno. Muchas gracias. Y a todos vosotros que habéis estado conectadas aquí con este encuentro en evolución, espero que en otoño nos volvamos a ver, volváis a tener la oportunidad de asistir, a ver si además hacemos el evento en persona en otro de estas cuentas del collar de encuentros en evolución, que siempre son tan interesantes. Muchas gracias y buenas noches.